Al primer invitado de esta noche. Se trata de Martín Sabatella, ex intendente de Morón, el líder de Nuevo Encuentro. ¿Cómo estás, Martín? ¿Todo bien? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo les va? Buenas noches. Bueno, buenas noches, gracias por venir No, por primero. favor. Bueno, estábamos hablando justo antes de que arranque el programa. Hubo cambio de planes con la marcha de apoyo a Cristina, ¿no? En teoría no sabemos todavía qué va a pasar, pero al final no va a ir a Comodoro Pi ella. Ella no va a Comodoro Pi, la movilización la hacemos igual. Ahora, estas horas se tendrá que terminar de definir recorrido y formato, pero la movilización la hacemos igual. Es justamente ir a abrazar a Cristina, es la expresión popular de repudio a este fallo, de repudio a esta acción del partido judicial, que es básicamente proscribir a la jefa de la oposición en Argentina. O sea, la patria está sangrando, la democracia está profundamente lesionada y esta fuerza política del espacio que ella lidera, el Partido Justicialista, las distintas organizaciones políticas, los encuentros, los distintos partidos que conformamos el campo nacional y popular, el peronismo, también con otros sectores que pueden no compartir una mirada con nosotros sobre todos los temas, pero creen que esto obviamente lesiona la democracia y es el accionar de los grupos concentrados de la economía que a través de los medios hegemónicos han construido permanentemente una persecución, estigmatización, mentiras, y después el Partido Judicial ejecutando esto. El Partido Judicial es esa parte de la justicia colonizada por los grupos económicos para ejecutar esto, que es básicamente para quedar como guardianes de sus privilegios y de atacar a los movimientos populares o a los líderes o lideresas que lo representan. Y bueno, Cristina es claramente la líder más importante que tiene el peronismo y el pensamiento nacional, y por eso la atacan. La atacan como venganza por lo que se animó a hacer, porque no pudieron arrodillarla. La atacan también por su rol en el presente y por el temor de lo que ella genera también de cara al futuro, ¿no? Se la vio muy entera, Cristina, se la vio como dispuesta a enfrentar lo que viene, ¿no? A quedarse en capital, a seguir siendo parte de la vida política de los argentinos. ¿Ustedes cómo la ven? Ustedes que están ahí, vos la estás viendo muy seguido, están hablando. Sí, a ver, Cristina es indiscutiblemente la líder más importante que tiene este pensamiento político, el peronismo. Y eso no lo define ni Manieto, ni la Corte, ni los grupos económicos, porque pueden proscribir, pueden prohibir la que sea candidata, pero lo que no pueden decidir ellos, quién es la conducción, quién es la líder. Insisto, eso tiene que ver con una relación con el pueblo, con un balance histórico, con la memoria social positiva, con el amor que ella genera en muchísimos y muchísimas. Por lo tanto, no hay ninguna duda, Cristina sigue siendo, en el lugar que esté, la líder, la conductora de este proceso político, y desde el lugar que le toque o el lugar donde tenga que estar, lo va a hacer. Insisto con que eso no lo decide el poder económico, eso lo decide un proyecto político, lo decide la militancia, lo decide el pueblo, así que en eso Manieto no puede decidir. Esta condena tuvo un efecto quizás para muchos no tan esperado, o tal vez sí, que fue la unidad de todos los fragmentos de peronismo y del campo popular, ¿no? El propio Guillermo Moreno, que había sido muy crítico, incluso se mostró en ese marco de unidad. ¿Vos crees que fue un puntapié como para reconstruir ese peronismo que se fragmentó en 200 pedazos y ahora parece encaminarse a una unidad? Sí, no sé si 200, pero algunos pedacitos Unos había. cuantos. Pero, a ver, creo que la proscripción, la persecución, el encarcelamiento, obviamente unifica al conjunto del campo popular y puede dejar de lado algunas diferencias menores a la hora de pensar lo que está haciendo la oligarquía argentina, la élite o los grupos económicos para frenar un proyecto político, un proceso de democratización. Entonces, claro, vos podés decir, bueno, tenemos diferencias, pero acá en esto estamos todos juntos. Lo que no significa que eso salde las diferencias. Pero me parece que también hay como una comprensión mayor del rol de Cristina. Si alguien necesitaba algo para terminar de darse cuenta que quién es la líder de este país, quizás en este momento eso termina de resolverlo. O sea, creo que Cristina, en términos de su liderazgo, de su conducción, está cada vez más fortalecida. Entonces yo creo que
Quizás en algún momento podría haber alguna duda de alguien, no de nosotros, sobre eso, y me parece que esas dudas se despejan, o sea, creo que, y eso fortalece la unidad con su liderazgo. Lo que no significa que no haya temas para debatir y que tengamos matices, diferencias con muchos y muchas, y hay que poder procesarlos en unidad y también naturalizar los debates, ¿no? Esa unidad que se vio a nivel nacional, bueno, puede también impactar en Morón, teniendo en cuenta que, bueno, ustedes dentro del nuevo encuentro, con el intendente Lucas Gil venían teniendo ciertas diferencias, ya había sido pública la interna que enfrentaban, digo, ¿puede redundar en que en Morón también se logra una especie de unidad, una tregua tal vez? Nosotros tenemos grandes debates en Morón, tiene características particulares también, porque ahí lo que ha hecho Lucas Gil, que es cortar todo el diálogo, eso le hace daño a la unidad y le hace daño obviamente a la vida lógica de cualquier coalición, y además cortás el diálogo con la principal fuerza política, que somos nosotros, la principal fuerza política de Morón de los últimos 30 años, y además es la fuerza política que te llevó a la municipalidad, por lo tanto, excluir, perseguir, hacer una suerte de caza de brujas, sacarlo de la responsabilidad de decisión a la principal fuerza política de la coalición, obviamente le hace daño a la coalición y le hace daño al gobierno. Nosotros insistimos con el diálogo, yo creo no concibo la política sin diálogo, podés tener diferencias, pero eso tenés que dialogar igual y quizás más todavía cuando tenés diferencias. Yo 27 mensajes a Lucas para que nos juntemos, no hay respuesta de eso. Pero, a ver, ¿qué me parece? Nosotros, ¿cuál fue la situación en Morón? Nosotros discutimos que creemos que el gobierno ha perdido el rumbo, que se perdió la brújula en el gobierno, hay una falta de planificación, de articulación, de priorización, no hay plan estratégico, creo que se retrocedió en muchos aspectos de lo que nosotros venimos construyendo desde hace 25 años, que era justamente eso, tener un Estado moderno, eficiente, transparente, participativo, solidario, que era modelo en la Argentina y en el mundo en muchos aspectos, en muchas políticas públicas, que eso nos permitió después tener un plan estratégico, por ejemplo Morón 2020, y tener grandes hitos de gestión que marcaron un perfil, un rasgo de identidad, como el traslado del Deportivo Morón, como la urbanización del barrio Carlos Gardel, como el 100% de la cloaca, como la primera etapa del hospital, como las políticas de violencia de género, o sea, contra la violencia de género, las políticas de derechos humanos, las políticas de transparencia, de lucha contra la corrupción, las políticas de recuperación del espacio público, de los programas de asfalto comunitario, de políticas de seguridad. Entonces, en un montón de cosas, nosotros habíamos marcado como un rumbo. Y nuestra discusión inicial con Lucas fue, me parece que hay que corregir cosas. Entonces, bueno, no fuimos escuchados y la respuesta fue justamente excluir. Ahora, es nuestro gobierno, nosotros somos la fuerza política más importante del gobierno, somos la mayoría, presidimos el bloque de concejales, porque obviamente tenemos mayoría en el Consejo Deliberante, en el bloque nuestro, ¿no? Lo mismo pasa en el Consejo Escolar, quiero decir, y es nuestro gobierno, nosotros lo que queremos es corregir el rumbo. ¿Por qué? Primero porque es lo que merecen los vecinos y vecinas de nuestra ciudad y para lo que nos votaron. O sea, no nos votaron para tener funcionarios del PRO en el gobierno como hoy. Hoy hay en el gabinete funcionarios del PRO que no es un problema de porque son del PRO, o sea, que significa que tenés otra mirada ideológica, conceptual, otra mirada del espacio público, otra mirada de la democracia de proximidad, otra mirada de la democracia de cercanía, otra concepción política, ideológica. Para eso tenés que votar a otros. Entonces, me parece que en varios aspectos se perdió el rumbo, hay como una sensación de estar retrocediendo, empieza a aparecer cosas que hacía años que no había, entonces nosotros queremos corregir eso. Y porque los vecinos y vecinas nos votaron para lo que yo describo, para profundizar un rumbo que se reconoce en nuestra ciudad hace mucho tiempo, y además porque si nosotros no hacemos lo que tenemos que hacer, le abrís el juego a la derecha, o sea, le abrís la puerta a la derecha, en su versión Milei o en su versión Macri. Entonces, nosotros necesitamos cuidar la unidad, necesitamos fortalecer la unidad en Morón. Separados va a ganar la derecha, no hay ninguna duda. Ahora también, con un mal gobierno gana la derecha. O sea, para darle continuidad a un proyecto hay que estar unidos, pero además tener un buen gobierno. Las dos cosas se necesitan, unidad y un buen gobierno. Entonces nosotros queremos discutir ahora el rumbo del gobierno. Por eso yo voy a ser candidato a concejal. Creo que es la manera de aportar a discutir un rumbo de gobierno que recupere una idea de lo que fuimos, esos rasgos de identidad constitutivo y un rumbo perdido. Y después todos juntos tenemos que darle continuidad a un gobierno
de nuestras características, de un gobierno popular, un gobierno de este universo de ideas, a partir del 10 de diciembre del 2027, tenemos que darle continuidad. Pero ahí, insisto, hay que hacer las dos cosas. Hay que trabajar en unidad y hay que corregir el gobierno. La candidatura concejal nuestra tiene que ver con eso, con que necesitamos discutir estas dos cosas. Quizás ahora en el 2025 se pueda discutir el rumbo, corregir la orientación del gobierno, corregir las cosas que hay que corregir y después todos juntos darle continuidad al gobierno en el 2027. ¿Crees que el corte del diálogo por parte del Ejecutivo Municipal tiene que ver con las críticas de Nuevo Encuentro o también se enmarca dentro de esta disputa que, bueno, ahora feneció un poco, pero que era de Cristina Kicillof? A ver, por supuesto que nosotros tenemos miradas distintas sobre eso. Nosotros pertenecemos al mundo que lidera Cristina, el Nuevo Encuentro, y Lucas ha tomado otra decisión, pero eso es parte de nuestra coalición. O sea, eso en el gobierno de la provincia de Buenos Aires estamos todos. El Nuevo Encuentro, su lugar de decisión del gobierno en la provincia de Buenos Aires no ha sido corrido. Los militantes de Cristina que están en los ministerios no han sido corridos. Nadie, no pasa eso en el gobierno de la provincia. Es una cosa muy particular de Morón, donde la decisión para resolver las discusiones es excluyendo a una parte de la coalición. Va contra la coalición, va contra la esencia de coalición. A pesar de eso hacemos un esfuerzo gigante nosotros porque queremos con responsabilidad cuidar la unidad, cuidar nuestro gobierno, cuidar la coalición. Somos la fuerza que tiene más responsabilidad en eso. Somos la fuerza que ganó 6 veces la intendencia de Morón en los últimos 30 años. O sea, pero si bien está atravesado por estas discusiones, que obviamente está claro, pero me da la sensación más que es el paraguas donde pudo pararse Lucas en el marco de esta discusión, también, y además obviamente también compartiendo, separándose del liderazgo de Cristina, obviamente él, pero también no es la misma actitud tan rupturista, tan encerrado, tan corta de diálogo, que me parece que hay una falta de comprensión de lo que es los acuerdos. Lucas, para mí hay un problema ahí que es un problema de autoridad, como si se creyera que la autoridad se construye haciendo esas cosas. Y la autoridad no se construye así, la autoridad se construye de otra manera. Hay una confusión entre la última palabra y la única palabra, ¿no? O sea, una cosa es la última y otra cosa es la única. El intendente tiene que tener la última palabra, pero no la única. La única es que no escuchaste a nadie. La última es que escuchaste a muchos y muchas y tenés la última. Entonces, hay un problema como que se le juega a la autoridad eso, pero nosotros queremos seguir colaborando. Básicamente, pues necesitamos corregir el rumbo de nuestro gobierno y después en unidad también darle continuidad. Porque todos estos debates son debates dentro de lo que nosotros consideramos que es un espacio común que tenemos que sintetizar. Porque y estamos obligados a hacerlo, porque la confrontación principal es con Milei y con el daño que está haciendo Milei y la derecha en la Argentina, que nos está generando mucho dolor, angustia, sufrimiento en cada uno de los barrios de nuestra patria y en Morón también como un municipio muy castigado por la ausencia del Estado Nacional. La preocupación central tiene que estar fronteras afuera nuestra. ¿Cómo confrontás con eso? Fronteras afuera, con esa derecha que no tiene límite en términos de la implementación de un modelo económico que ya nos hizo mucho daño en la historia de nuestro país, y además con una derecha en su versión Macri, su versión Milei, que está dispuesta a destruir las instituciones y meter presa a la jefa de la oposición. O sea, ese es el debate que tenés que tener hoy, pero bueno, también tenés que tener los canales necesarios para resolver o sintetizar las propuestas en cada lugar de este lado del pensamiento. Ahora, corregime si me equivoco, no me interpreto. Sí. Pero vos hablas de unidad, ¿no? De que vos evaluás que lo que se generó fue un tema de que Lucas busca una autoridad que no lo hace de un modo que consideres legítimo vos, pero a su vez, en ese marco de unidad vos planteaste tu candidatura. O sea, hay un desafío a su autoridad. Si el problema es ¿por qué considera que no pero logra? es que nosotros somos la fuerza política más importante. No hay un desafío. El desafío es al revés. No fue consultado, no hubo diálogo. Pero es que no es así. No es un problema de la consulta, no. Primero que Lucas no participa desde hace varios años de los debates de nuestra fuerza política. ¿Viene de años esto? Porque lo público fue reciente. No, porque esa fue la novedad. La novedad es que se hizo público, que eso para mí es un grave error, que lo lesiona a él y lesiona al gobierno. Nosotros somos fuerza política que discutimos muchas veces, pero la novedad es que se hizo público. Yo hubiese preferido discutir puertas adentro, porque
no se entiende además el debate puertas afuera, porque vos, aunque estés debatiendo cómo mejorar la calidad del gobierno, porque te preocupa la seguridad o te preocupa los asfaltos o te preocupa el espacio público, te preocupan las políticas sociales o sociosanitarias para los más vulnerables, etcétera, lo que se entiende es que es una discusión palaciega, que es una discusión de poder, entonces como que da fuera de sintonía del debate familiar, del debate de los vecinos y vecinas. Entonces a mí me hubiese gustado hacerlo hacia adentro, pero bueno, ellos decidieron ponerlo afuera, básicamente porque pierden el debate adentro, entonces querían sacarlo afuera, porque adentro son minoría. Hoy tenés un gobierno que está conducido por la minoría, y la mayoría está fuera de la decisión de gobierno. Que no importa, porque esa mayoría es la que te puso intendente, pero después eso no te constituye en mayoría, ni te constituye en jefe, ni te constituye en conducción. Una cosa es la conducción del gobierno y otra cosa es la conducción de un proyecto político, más en un gobierno de coalición. Los ministros del Frente Renovador, su jefe político es Massa, Sí. no el que sea gobernador o el que sea intendente. Es el intendente el que tiene que conducir un gobierno. Los que pertenecemos a la fuerza que lidera Cristina, nuestra jefa política es Cristina, ¿no? Y todos los sectores así, porque eso es una coalición. Bueno, y además la conducción, los liderazgos, no es una orden, no es un decreto que alguien firma, yo soy el jefe. Vos tenés el jefe que vos quieras, esto no es la colimba. A vos vos llegás y te dice un teniente, un coronel, te dice, ¿quién es tu conductor? El que vos decidís que sea tu conductor. ¿Quién es tu jefe? El que vos decidís. ¿Qué cuadro colgás en la pieza tuya? ¿De qué líder? El que a vos se te cante. Porque es una decisión personal, grupal, colectiva. No es una orden. Hay una idea de que como estoy acá, las jefaturas no se construyen así, ya lo decía Perón además. Hay que leer conducción política, no es así, ¿no? Y hay que persuadir, hay que consensuar. Y más, insisto, en un gobierno de coalición, donde tenés la obligación de sintetizar. El mejor intendente, el mejor gobernador, el mejor presidente en un gobierno de coalición es quien logra expresar la síntesis de esa coalición. Entonces, me parece que hay una falta de capacidad de conducción y hay amateurismo también en eso, porque en realidad todos esos capítulos que te podrían faltar son los que te daba la pertenencia a una organización, a un colectivo, a un equipo de gobierno, a la militancia. Si vos te encerrás y no discutís ni con el gobierno, ni con la militancia, ni con nadie, y tomás decisiones solos, es muy posible que te equivoques. Yo no concibo la política sin escuchar y sin pensarlo en términos colectivos, más allá del lugar que le toque a cada uno como responsabilidad. Y vos me decías las candidaturas, es una decisión de una fuerza, otros pueden tener otra decisión y otros también. Es una decisión política de la fuerza más importante de Morón de los últimos 30 años. Pero bueno, pero están abiertos al debate, si lo que quiere es unidad, como vos te postulás, el masismo que puede postular a Marinucci, por supuesto. Y G quiere postular por supuesto, a quien quiera. Por supuesto. O sea, no es que está definido que no te movés de ahí. Esa es la pregunta. Yo voy a ser candidato. Habrá que establecer mecanismos para que se vote. Claro, con unas PASO por ahí era más fácil, pero sin la herramienta de las PASO. Y habrá mecanismos. Habrá mecanismos que establecer. Habrá que ver cuáles son. O sea, nosotros, además, como Nuevo Encuentro, yo no tengo la responsabilidad nada más en Morón. Nosotros somos una fuerza política nacional. Sí, claro. Y somos parte de la alianza que se constituya, de la coalición que se constituye a nivel provincial. Y somos parte de los que discutiremos las condiciones de esa coalición y las reglas de esa coalición y los mecanismos para resolver, cuando hay diferencias, cómo se resuelve eso, cuáles son los canales para resolver donde no hay acuerdo. Nos toca a nosotros también poder discutir esos mecanismos. O sea, en definitiva, somos el oficialismo de la coalición. Es el Partido Justicialista, el Nuevo Encuentro, el Frente Renovador. Somos el oficialismo de la coalición y tenemos que hacernos cargo del conjunto de las cosas y también donde hay diferencias. En este caso, en Morón particularmente, tenés que la mayoría de la coalición quedó fuera del dispositivo de la coalición. Hoy Unión por la Patria funciona en el Consejo Deliberante con Diego Espina, presidente del bloque. Uh-huh. Y están todos los sectores, todos. Los excluidos del Consejo del Ejecutivo también. No solamente el Nuevo Encuentro. De representantes del peronismo en marcha que conduce Gustavo Menéndez, el intendente de Merlo, de los representantes de la Cámpora, de los representantes del Frente Renovador, de los representantes de todos los sectores,
en el Consejo Deliberante están todos y ahí funciona. En el caso del Ejecutivo, la fuerza política más importante y un montón de sectores del Partido Justicialista, del Movimiento Obrero o de los movimientos sociales que comparten esta preocupación sobre la pérdida de rumbo de nuestro gobierno, también han sido excluidos en el Consejo, en el Ejecutivo no son parte. Y han tenido más protagonismo hoy sectores que no fueron los que trabajaron para que Unión por la Patria llegue al gobierno, sino son sectores que estaban con Tagliaferro. Digo, hay funcionarios del gobierno que eran funcionarios de Tagliaferro, o sea, y que eran dirigentes del PRO. Entonces, eso es raro, porque es parte también del debate cuál es el marco de alianza que nuestra coalición tiene que sostener con coherencia. Porque eso produce también no solamente un deterioro en términos de las políticas públicas, sino también un corrimiento de su lineamiento, de su rasgo de identidad. Después aparecen cosas que no tienen que ver con nosotros, en términos de lo que ya estaba como superado en las políticas desde hace muchos años, porque esta fuerza política cambió la cultura política de Morón. Entonces es como que se empieza a retroceder en algo que ya habíamos superado. La última, Martín, y por sí o por no, como diría Massa en la campaña del año pasado, ¿sentís que si no se ponen de acuerdo, sea en esta o para el 27, está en riesgo el municipio entre la Libertad Avanza? No, tenemos la obligación de ponernos de acuerdo. Yo le decía a Lucas y le mando un mensaje seguido, desde el 11 de octubre le mando, son 27 hasta hoy, desde el 11 de octubre. Es la segunda vez que lo decís 27, así que 27, lo tenés contado. 27, no, sí, 27. El último fue ahora donde yo le decía a Lucas, mira, pongamos un paréntesis en toda esta discusión y juntémonos para organizar el tema del acompañamiento a Cristina, porque no importa lo que la discusión nuestra en Morón, hay otra cosa más importante. Bueno, tampoco no hubo respuesta, pero digo, previo a eso, sí, 26, previo a este 27, sí. Yo creo que todo el mundo tiene que dialogar, tenés que juntarte, tenés que dialogar. Nosotros vamos a ponerle que vayamos en dos propuestas separadas y se vote, que eso es lo que seguramente va a pasar. Pero digo, no somos de la misma coalición, somos del mismo gobierno, vamos a estar antes y después de la elección juntos y tenemos la obligación, sí o sí, en el 2027, porque se elige intendente, de estar juntos. Entonces, sí o sí, tenés que trabajar con responsabilidad para lograr procesar en unidad nuestras diferencias, sintetizar. Y después, si vos tenés voluntad de unidad y voluntad de diálogo, hay cosas que no se pueden hacer. Que básicamente, nosotros porque somos gente muy responsable, y yo tengo una responsabilidad como fundador de un espacio político en Morón de 30 años, de tener mucha responsabilidad, mucho cuidado, pero el nivel de persecución, de caza de brujas, de corrimiento de esto, de maltrato, de exclusión de la principal fuerza política, de no contestar el teléfono, de cortar el diálogo, de ningunear y en algunos aspectos derechizar el gobierno y en otros aspectos traer funcionarios del PRO. Hay un nivel de cosas que todo eso, si vos lo mirás así objetivamente, esto parece que Lucas tiene ganas de romper todo. Nosotros a pesar de eso hacemos un esfuerzo gigante, respiramos hondo y decimos, en términos de la responsabilidad hay que trabajar, como decías vos, para poder resolver todo esto, procesar en unidad las diferencias y en el 2027 darle continuidad. Yo voy a ser candidato a intendente también en el 2027. Okay. Vamos a darle continuidad a este proyecto. Y hoy hay que corregir este rumbo, porque insisto con esto, tenemos que construir unidad, porque sin unidad nos gana la derecha, hay que estar todos juntos, y tenemos que corregir el rumbo, tenemos que tener un buen gobierno, porque un mal gobierno también nos gana. Podemos estar todos juntos, pero con un mal gobierno y también nos gana la derecha. Las dos cosas hay que resolver, unidad y un buen gobierno. Un buen gobierno significa un plan estratégico de Morón y políticas concretas, cotidianas, que mejoren la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas y retomar lo que fuimos, los rasgos de identidad fundacionales, que son la marca constitutiva de un proceso político que permitió que los moronenses desde hace 30 años casi, o 25, perdón, con la excepción de los 4 años de Tagliaferro, acompañen, porque vieron que la ciudad mejoró. Eso es lo que hay que seguir trabajando.